Hola, buen día. Mi nombre es Denise y en las redes sociales me puedes encontrar como una marquetera o directamente en mi sitio web unamarquetera.com. Ya que hemos armado lo que es toda la estructura o el esqueleto de nuestra base de datos y que hemos capturado ya las encuestas que nuestra muestra ha marcado, entonces vamos a ver en este video tres tipos de análisis que podemos utilizar en la investigación de mercados. Por un lado vamos a tener las frecuencias, luego vamos a ver en segundo lugar las tablas de contingencia y para finalizar vamos a ver lo que son las preguntas de opción múltiple. Bueno, en esta ocasión vamos a utilizar esta base de datos que nos va a servir para el ejercicio que vamos a realizar. Entonces, lo primero que vamos a saber hacer es cómo calcular las frecuencias y porcentajes de las variables que tengamos en nuestra base de datos. Entonces, vamos a ir en nuestro menú principal, vamos a buscar el menú que se llama, analizar. Hacemos clic ahí, nos va a abrir un submenú bastante amplio, vamos a irnos a estadísticos descriptivos y después hacemos clic en frecuencias. Nos va a abrir un cuadro de diálogo donde aparecen de este lado todas las variables que conforman la base de datos. Esta está de este lado porque yo ya había usado esta pregunta, pero lo vamos a ver de esta forma. Entonces, ya tú puedes seleccionar una o las cantidades de variables que tú desees para pasarlas de este lado y entonces poder ver los valores y de las frecuencias y porcentajes de cada una de las respuestas obtenidas en esa pregunta. Entonces aquí estoy eligiendo una que dice cuál es tu nivel de estudios. Le hago clic y le doy luego en aceptar. Y aquí nos damos cuenta que nos va dando los porcentajes. Perdón, de este lado nos va dando los porcentajes y aquí tenemos las frecuencias. Si nos damos cuenta, nos la pone en desorden. O sea, aquí nos dice secundaria, preparatoria, no estudió, maestría, entonces no es consecuente. Aquí lo ideal, pues es poderlo colocar de alguna forma de mayor a menor que nos pueda ayudar a identificar más fácil cuál fue la respuesta que tuvo una frecuencia mayor en el total de entrevistados. Otro de los análisis interesantes que podemos hacer en nuestra base de datos de SPSS es justamente tomar dos variables diferentes y analizar cómo cada una de ellas se relaciona con la otra. Vamos a hacer un ejemplo para que pueda quedarles más claro de lo que estamos hablando. Por ejemplo, aquí tengo una pregunta que dice: ¿acostumbra a asistir a eventos que incluyen actividades empresariales? Y las respuestas vemos que son sí y no. Y por otro lado, podríamos tener aquí el género para saber, si la mayoría de los que asiste a estas actividades es hombre o es mujer. De tal forma que al hacer este análisis podemos determinar si son hombres o mujeres los que asisten mayormente a este tipo de actividades. Entonces vamos a hacer clic nuevamente en analizar. Nos vamos a estadísticos descriptivos y este tipo de análisis son las tablas de contingencia. Hacemos clic en ellas y bueno, aquí nuevamente ya tenía yo el ejemplo. Entonces, normalmente ustedes cuando entren lo van a encontrar de esta forma. Entonces, ¿qué pasa? Que tú en filas vas a colocar una variable que es la que vas a querer, pues tal cual como menciona el nombre, que se vea en las filas, y por el otro vas a elegir otra variable que es la que vas a querer que se vea en las columnas. Entonces aquí tenemos acostumbras a asistir a eventos que incluyen actividades culturales. Entonces tenemos actividades deportivas. Vamos a poner vamos a suponer, aquí es donde entra toda la cuestión también de las hipótesis. A lo mejor puede ser que dentro de mi estudio, pues yo pensé que las personas que más asisten a eventos deportivos son hombres. Vamos a ver si es cierto. Entonces vamos a agarrar la variable de sexo, la colocamos en columnas y le damos clic en aceptar.
Y bueno, aquí tenemos ya de este lado la pregunta y de este lado tenemos el género, tal como lo seleccionamos en la tabla anterior. Entonces vemos que de las personas que dijeron que sí acostumbran a asistir a eventos de actividades deportivas, de los 200 encuestados, los que asisten a este tipo de actividades son en total 133, pero de estos 133 que asisten a este tipo de actividades, 69 son mujeres y 64 son hombres. Entonces, ya aquí de antemano, pues estamos viendo que, por ejemplo, según la hipótesis que les estaba comentando, pues mi hipótesis sería incorrecta porque yo pensaba que iban a haber más hombres que asistieran a eventos deportivos cuando en realidad aquí el estudio nos está mostrando, aunque es una pequeña diferencia, que son más mujeres las que asisten a este tipo de eventos. Entonces, para finalizar, tenemos el análisis con respuesta múltiple. Esto aplica, por ejemplo, en este tipo de variables, cuando de una sola pregunta podemos obtener varias respuestas. Aquí en este caso vemos que tenemos 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, con lo de las respuestas múltiples nosotros podemos sumar todas las menciones que tuvieron cada una de estas opciones que encontramos aquí multiplicado por 3. Es decir, si yo apliqué 200 encuestas, como esas mismas 200 me pudieron haber respondido 3 veces la misma pregunta, voy a encontrar un total sobre 600 en este caso porque son 3. Entonces vamos a ver el ejemplo, nos vamos a analizar, nos vamos aquí donde dice respuesta múltiple, definir conjuntos de variables y nos sale este cuadro de diálogo. Vamos a buscar las preguntas sobre los guisos, que son estas 3. Entonces seleccionamos las 3, las metemos en el siguiente cuadro que son las variables de conjunto, lo cambiamos aquí a categorías y ponemos rango de 0 y bueno, en este caso voy a poner hasta el 100 porque si nos damos cuenta de la codificación vemos que el 99 tenía no sabe, no contestó. Si quieren, cuando podamos ya cerrar esto ya lo vemos. El nombre y la etiqueta que le pongamos a este conjunto de variables debe ir en mayúsculas y sin espacios. Entonces lo ideal también es ponerle un nombre que nos relacione a las variables que tenemos. Entonces voy a poner aquí guisos preferidos y bueno, podemos poner exactamente lo mismo en la parte de abajo. Entonces le damos clic en añadir y ya vemos que aparece aquí y le damos clic en cerrar. Nos vamos a ir nuevamente a analizar respuesta múltiple y vemos cómo estas dos opciones que hace rato estaban en gris ya se activaron. Quiere decir que yo ahora puedo ver las frecuencias de estas 3 preguntas de respuesta múltiple. Entonces me sale aquí la opción, la agregamos aquí y le damos clic en aceptar. Y bueno, lo que les decía, entonces son las aproximadamente 600 encuestas que se aplicaron y vemos cómo está colocada la información. En este lado tenemos las frecuencias y de este lado tenemos los porcentajes de respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nosotros podemos darnos cuenta que, bueno, la respuesta más popular efectivamente fue pues chicharrón. En segundo lugar fue carne deshebrada y tercero fue papa con chorizo, ¿no? La pregunta, en este caso, en esta base de datos, era sobre una taquería y los guisos preferidos en cuanto a los tacos. Entonces, esta información, por eso aquí vemos también un porcentaje que sube a 300% en vez de un 100%. ¿Por qué? Porque la pregunta, al colocarse podían darme hasta 3 respuestas. Entonces, mi muestra que era de 200 se multiplica por 3, ¿no? Entonces,
reforzando esta parte, por eso aquí tenemos 600 y por eso aquí tenemos 300. Y aquí sí nos saca los valores con base al total de las respuestas, que serían las 600 que tenemos aquí. Bueno, esto es todo. Espero que estos videos hayan sido de ayuda para todo tu desarrollo con SPSS. Ahora ya conoces lo básico para este programa que ojalá te pueda servir en tu vida profesional. Hasta luego.